que nosotros hoy, por ejemplo, controlamos y de las que a veces ni siquiera tenemos noción como gente de ciudad, porque no sabemos siquiera exactamente de dónde viene, por ejemplo, el alimento. Y sin embargo, muchos crecen o desarrollan consciente o inconscientemente la idea de que el que nos provee de alimento no es Dios. El que nos provee de alimento es la gran industria alimenticia, ¿no? Que trabaja o que provee nuestras ciudades. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? ¿O pueden los cielos solos dar lluvia? ¿No eres tú, oh Señor, nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas, dice Jeremías. Pero posiblemente la gente de la ciudad no tenga una oración como esta, porque a veces olvidamos que el trabajo es una cadena de relaciones en la que Dios siempre está presente y en la que es el proveedor de las cosas más esenciales y fundamentales de nuestra vida. Entonces oramos y decimos, Señor, dame un trabajo. Porque no estamos pensando en el trabajo en sí mismo y en toda la relación de la cadena de relaciones que genera el trabajo, sino que lo que estamos esperando es tener los medios, que el trabajo, los medios económicos, monetarios, que el trabajo provee para obtener aquellas otras cosas que supuestamente deseamos y que a veces forman parte de esa cadena. En el Antiguo Testamento, en la ciudad, el ser humano juega a ser Dios. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con la historia de Babel, en Génesis 11. La ciudad se presenta como reflejo de la pretensión humana de superar a Dios, pero lo hace a través del trabajo. Se ponen de acuerdo y con el avance de la tecnología, con la creatividad, lo que hacen es querer sustituir a Dios, querer superar a Dios. Y lo que hacen es crean grandes ciudades. Seamos como Dios, como dioses, ¿no? Lleguemos hasta los cielos. Que la gente vea que nuestro avance tecnológico prescinde de Dios. Que Dios sea prescindible, que ya no lo necesitamos. Cuando Nietzsche en el siglo XIX, XX, empezaba a hablar de la muerte de Dios, el gran filósofo, ¿no? Decía, veía esto, el ser humano ha pensado en Dios como un ser que existe ahí, lo ha inventado, para hacerle creer que él puede proveer de aquellas cosas que él no puede controlar. Pero con el avance de las tecnologías, con el crecimiento del trabajo, con la capacidad humana, ahora ya no lo necesitamos tanto. El ser humano ha madurado, ha crecido, ha comprobado con sus propias capacidades que Dios no es necesario. Hagamos una ciudad. ¿Y saben qué? Aún los cristianos dentro de las ciudades podemos hacer de nuestro trabajo un lugar en el que prescindimos de Dios. Y eso es un riesgo que siempre corremos. La tecnología también. Sí, ¿saben qué? Hay un escrito que se llama Primera de Enoc. No está en la Biblia, pero fue un libro muy leído por las comunidades judías y cristianas de los primeros siglos. Y ustedes saben que en el capítulo 6 de Enoch se habla sobre la caída de los ángeles. ¿Vieron esa historia de la caída de los ángeles? Qué sé yo, que a veces de la que se habla mucho, que no está en la Biblia, sino que se agarra un texto de la Biblia y se la extiende, se la tuerce, pero que en realidad, no está basada, la historia está basada en el libro de Primera de Enoch, que dice que Dios había puesto algunos vigilantes, que eran como unos ángeles que debían de controlar el mundo. ¿Y qué pasó? Cuando vieron a las hijas, dice el texto, siguiendo Génesis 6 también, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, ellos también se sintieron atraídos por ellas, ¿y qué dijeron? En vez de cuidar, de controlar el mundo, de ver que se cumplan los designios divinos, bajaron y se unieron a ellas, y abandonaron, dice, el rol que tenían ellos, para ahora tener una vida conyugal con las mujeres. ¿Y qué falta cometieron? Dice el texto que les enseñaron las ciencias, les enseñaron temas relacionados a la medicina, al fuego, a la fundición de metales, a la construcción de herramientas y una serie de cosas.
¿Qué nos refleja este libro del siglo III, del siglo II antes de Cristo? Y que lo que muchos israelitas, cuando leían las escrituras y cuando veían el avance del imperio griego, con todos sus avances tecnológicos, sus grandes construcciones, veían una amenaza. Una de las grandes amenazas que veían era que el avance tecnológico podía llevar al ser humano a creer que podía prescindir de Dios. El trabajo, otra vez, era visto como un elemento de producción, pero que en vez de hacerlo semejante a Dios y vincularlo a Dios, lo distanciaba. La creatividad y servicio lo vemos, sin embargo, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. ¿Se acuerdan qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 21? El capítulo 21 habla del cielo nuevo y de la tierra nueva. Si tiene alguien ahí una Biblia, lo puede leer. Le anima a que lo lea. Dice así, el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando del fin de los tiempos. En realidad, él no está hablando del fin de los tiempos, sino del comienzo del nuevo tiempo en plenitud de Dios. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Mas yo, Juan, vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Se acuerdan de esa figura? ¿A quién llama? En el Nuevo Testamento se le llama la esposa. A la iglesia. Es que en la teología del Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén, hermanos, aunque en las canciones y en los dibujos animados, en el Apocalipsis de Juan, la Nueva Jerusalén no está conformada por piedras preciosas. La Nueva Jerusalén está conformada por seres humanos. Y se les describe a esos seres humanos, son los fieles que han permanecido fieles a Dios. Es la novia del Cordero. Y cuando se la describe como piedras preciosas, como calles de oro, como una construcción, como una ciudad hermosa que desciende de los cielos y viene de los cielos porque han sido antes asesinados por causa de su fidelidad a Dios. Pero fíjense la gran diferencia entre Babel y la soberbia de Babel de querer subir a los cielos y la humildad y el servicio de esta nueva ciudad creada por Dios y en la que ahora desciende de los cielos hacia la tierra como un acto creativo y el producto del servicio y de la entrega a Dios. Esta nueva ciudad es producto justamente del trabajo de servicio, construida por Dios y conformada por seres humanos para bendición. Entonces, hay una espiritualidad tecnoecológica. En el trabajo, en la ciudad, necesitamos desarrollar una espiritualidad que nos ayude a recordar que todo viene de Dios y que nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra vida le pertenece a Él. Algunas sugerencias pastorales puede ser recordar nuestros orígenes, la tierra. Nosotros venimos de la tierra y vamos a la tierra. Y en este sentido, la tierra y la comunidad. Ahora, ¿cómo podemos recordar? Lo podemos recordar, ¿saben qué? Saliendo del cemento. Saliendo cada tanto del cemento y acercándonos nuevamente al lugar de donde procedemos. Hay una canción, un vals peruano que dice, todos vuelven a la tierra en que nacieron, donde acaso floreció más de un amor. Y la verdad, ayer volví de Perú, soy peruano, vivo hace 32 años en Argentina, y la verdad, uno vuelve a su tierra y pareciera que no, pero parece que la tierra tira y hace que uno se identifique con muchas cosas, aunque hayan cosas que quisiera que cambien del lugar. Los seres humanos hemos sido creados del polvo de la tierra, y ¿saben qué? El contacto con la naturaleza, con el resto del universo creado por Dios, nos hace bien y nos hace recordar de dónde venimos. Y nos hace ver que el trabajo en el que estamos, sobre todo en el tipo de trabajo actual, debería de estar vinculado con ello también. Por eso que compartir intimidad y ocio con otros. El trabajo nos distancia de Dios, ¿saben cuándo? Cuando nos distancia de nosotros mismos y nos distancia de las demás personas. Los seres humanos hemos sido creados para estar con los demás. Fuimos creados ya en comunidad. La contemplación en los detalles de la creación y de mis vínculos
ontológicos con ella. ¿Qué es eso de ontológico? Me refiero a lo esencial. Cuando yo, por ejemplo, salgo a otro lugar, cuando tengo un momento de recreación, cuando estoy, pero no necesariamente citadino, sino ecológico, fuera del cemento, y me puedo observar a mí mismo, por ejemplo, en un árbol. No estoy diciendo que el árbol sea un ser humano que tenga, sino que cuando puedo observar detalles que tengo yo semejantes a los de un árbol y un árbol semejantes a mí. Cuando veo un ave que también le da de comer a sus polluelos y los alimenta, y uno dice, yo quiero hacer eso con mis hijos también. O cuando veo que un animal protege al otro, o que disfruta de estar tirado en el pasto, y uno se pregunta, mi cuerpo fue creado así. ¿Por qué tanta ropa y tanta protección? Y no permito que mi piel tenga contacto con el pasto, o con el mar, o con las piedras, si yo fui creado de forma semejante. Observar tu trabajo a la luz del mundo creado por Dios. Esta es otra cosa también. A veces formamos parte de empresas muy grandes y, el mundo de la técnica y de la tecnología ha dividido todo nuestro trabajo en compartimientos. Esto no sucedía en la antigüedad y en los tiempos bíblicos menos todavía, donde todos hacían todo. La persona hacía su propia camisa, su propia túnica, sus propios zapatos, construía su propia casa, construía los medios para lograr que el agua llegase hasta su lugar. Uno tenía mucho más contacto con la naturaleza y una noción de todo. El mundo de las tecnologías ha dividido también el trabajo en compartimentos y uno se siente parte de un engranaje de muchas cosas que uno puede decir, bueno, es que soy parte de un equipo, pero no siempre se es parte de un equipo, porque uno no tiene ni noción quiénes son los que están trabajando en el piso de arriba y ni siquiera sabe uno qué se hace con los fondos, con el dinero, con las propuestas que tiene la empresa para la que trabajamos. ¿Es justa? ¿Corrompe? ¿Evade impuestos? ¿Explota? ¿Mata? ¿Da vida? Estas preguntas me parece que son totalmente válidas hacerlas cuando uno está pensando en esto. Luego, una espiritualidad que nos puede ayudar también es proyectos alternativos de trabajo en dependencia, por ejemplo, con la naturaleza. Es decir, solamente trabajo en lo que trabajo o puedo trabajar de otras cosas también. Por ejemplo, 2 horas, 3 horas a la semana, que me permitan tener un contacto con otras cosas. Sembrar plantas. Si estuviéramos con las cámaras encendidas, tuviéramos unos minutos más, porque el tiempo es corto también, me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que sembramos? A los que no están en trabajo de jardinería, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez? O si alguna vez hemos sembrado o hemos criado un animal. Y que son cuestiones que parecieran obvias, pero que nos hacen pensar, por ejemplo, si esas prácticas no nos pueden ayudar a otras cosas. Bueno, procurar trabajar en algo que no corra riesgos de cultivo de la humildad. Es decir, la ecoespiritualidad tiene que ver con esto. Mi trabajo, ¿me aproxima a Dios o me aproxima a Babel? El tipo de trabajo, la mentalidad con la que se trabaja en mi trabajo, ¿me hacen creer un Dios, un ídolo? Hay trabajos en donde se dicen los resultados, en donde se te esfuerza, en donde se te pone un cartelito por ser el trabajador del mes, y todo el tiempo se alimenta el ego. Al punto que nosotros también comenzamos a pensar esto. Y cuando nos preguntan, che, te está yendo bien, ¿no? Y sí, porque yo hago las cosas bien. ¡Wow! ¡Wow! Porque yo sí me lo merezco. Porque no soy ocioso como ese peruano, como los mexicanos, como los tales, porque también hay preconcepciones que tienen que ver con las etnias, en donde las personas que vienen de culturas diferentes y en las que, por ejemplo, ven en el trabajo no un modo de producción, sino una forma, un área más de la vida, son catalogadas en el mundo capitalista como ociosas. ¿Ves? Eso es algo muy interesante. Cuando somos invadidos por el mundo capitalista, el trabajo lo hacemos ya no un lugar de desarrollo humano,
Y a la persona que no trabaja al mismo ritmo que nosotros, que no dedica toda la vida para hacer esto y que no hace las cosas en la misma celeridad, corriendo y todas las cosas, son tratadas como personas poco inteligentes, poco capaces, poco productivas. Estas personas, cuando entran en ese sistema y comienzan a pensar de esa manera, crían a sus hijos para que tengan esa cultura. No la de ellos, sino la cultura de la celeridad, de la productividad, del éxito, pero también del estrés, de la disconformidad continua, del desgaste, de la enfermedad, porque no hay cuerpo que aguante los ritmos que nos trae el trabajo urbano, que ha desconocido la naturaleza y a veces olvida que los seres humanos somos seres que forman parte de la naturaleza, que tenemos límites, que tenemos tiempos, que necesitamos otro tipo de ritmos y que no somos maquinarias, ¿no?, de producción. Tomás, ¿me queda tiempo todavía o ya estamos muertos con eso? Estás muteado, ¿sabes? Faltan cuántos temas para desarrollar. Un punto más, Ya, dale, dale. ¿Sí? ¿Quieren? Sí, Bueno, sí. bueno, disculpen que me extendí. Bueno, el que no trabaja, ¿se acuerda de ese versículo? ¿Qué es lo que dice? Bueno, el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Según de Tesalonicenses 3:10. ¿Qué quiere plantear Pablo con este mandamiento? Entiéndase por trabajo la acción de crear. Escúchenme, este es algo tan importante, tan liberador y tan transformador. Es la acción de crear, de colaborar para la vida. Eso es trabajo. No debe de reducirse a la concepción capitalista que es de generar riqueza, y riqueza como un fin en sí mismo. Tener plata, ¿para qué? Para tener plata, para tener cuentas bancarias, sin saber para qué se quiere tener ese dinero necesariamente, en la creencia de que siempre es bueno tener dinero ahorrado por si acaso, y en la que el trabajo no se ve como algo a lo que yo aspiro porque me gusta hacer lo que estoy haciendo. Cocinar para otros, cuidar de los hijos, aconsejar, desarrollar una labor voluntaria, es trabajar también para Dios. No es de la mentalidad capitalista, porque no te pagan, porque no tenés un sueldo, porque no das, no lográs metas y vayas a saber qué otras cosas están relacionadas, pero desde el punto de vista bíblico, que está relacionado con la vida humana y la plenitud de la vida humana, es trabajo y es saludable. Tampoco debe sujetarse a las visiones del mundo sobre los roles de hombres y mujeres. Un hombre que cuida su casa no es un vago. Un hombre que cuida a sus hijos y se queda en casa, cuando es la esposa la que sale a hacer otro tipo de trabajo, no es inferior, ni es un mantenido, ni es una persona que está haciendo mal las cosas. Un hombre desempleado no tiene por qué pensar que ha dejado de trabajar, porque puede desarrollar otras labores, no rentables, pero imprescindibles para la vida humana, imprescindibles para su vida y para la vida de los demás. Y en este sentido, aquellos que hemos emigrado y que tenemos épocas difíciles en la vida, temporadas en las que quedamos afuera, en las que vemos que hay más plazas de trabajo a veces para mujeres que para hombres, no tenemos que verlo como algo temporal. Y esto lo digo también a mujeres que a veces tienen impuesta esa mujer de que el hombre es el que tiene que tener la plata, el hombre tiene que ser el que pone la parte fuerte,